Buen día, un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Usted está en Venezuela o aquí en la Argentina? Estoy aquí en capital de Buenos Aires. Ajá, muy bien. Queremos que nos ayude a comprender un poquitito cuál es el alcance de esta postura que han asumido la Argentina y otros 6 países, cuál es el significado y cómo puede repercutir directamente sobre la administración Maduro. Bueno, ya no solamente son 6 países, lo que se anuncia es que son 24 países, con lo cual una decisión de ese tipo que usted comentó en la OEA puede dar paso inmediato para que se aplique la Carta Democrática en Venezuela y Venezuela sea suspendida de la OEA, ¿no? Ujú. Eso es lo que está por verse y es hacia donde iba la intención y la proposición de los cancilleres del Grupo de Lima. Ujú. Ahora, Giovanni, Entonces, la suspensión de Venezuela, del organismo de la OEA, en la práctica, ¿qué significa y de qué manera afecta tanto al poder como a los ciudadanos venezolanos? bueno, en primer lugar, todas las decisiones se enmarcan en contra del poder político que está ahorita en Venezuela, como la aceptación o la no validación del proceso electoral que se acaba de realizar en Venezuela. Eso quiere decir que para los países de este hemisferio, la presidencia de la República ya no reposa en Nicolás Maduro, porque no aceptan el resultado electoral Ajá. que se produjo hace pocos días. Eso, por supuesto, acumula sanciones contra el país y hace mucho más inviable la ruta del gobierno que hoy está en Venezuela. Sobre eso me Entonces, quisiera detener, porque usted dice, bueno, hace más difícil o más inviable la ruta del gobierno que hoy está en Venezuela, pero esto, ¿de qué manera puede afectar al ciudadano, al venezolano de a pie, aquel que no está con Maduro, aquel que la lucha día a día? ¿Puede haber algún coletazo de esta sanción que le pegue al bueno, trabajador venezolano? Bueno, en primer lugar, los venezolanos están afectados desde hace mucho tiempo, Sí, en claro, sí, cuanto sí. que aunque sus derechos están totalmente conculcados. Hay epidemias que habían sido solucionadas en Venezuela hace mucho tiempo, como el paludismo que ha regresado. De modo pues que esas sanciones no repercuten directamente contra los ciudadanos, porque Ujú. los ciudadanos están en una situación precaria por la conducta actual del gobierno. De modo pues que esas sanciones lo que hacen es incomodar de una manera muy grande a los personeros del gobierno, porque ya han sido incluidos y sancionados desde el punto de vista de las bancas y desde el punto de vista de las denuncias a todo lo que es el personal fundamental del gobierno en Venezuela, Ujú. inclusive a la esposa del presidente Maduro. Entonces, prácticamente en muy poco tiempo hay la posibilidad evidente de que sea denunciado ante la Corte de La Haya, ante la Corte Penal de La Haya. De modo pues que ahí son sanciones que van, por el contrario, no contra el pueblo, sino directamente contra el ejercicio del gobierno Sí. actual. Ujú. Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que se está produciendo en estos momentos. Claro, Giovanni, una medida y una determinación diferente a la que podría significar y por eso se ha evitado durante años la posibilidad de un embargo o de un bloqueo, porque ahí sí, indirectamente, el que sufre tal vez es el más vulnerable o el más débil, ¿no? Sí, por supuesto, Claro. eso hasta ahora no se ha producido, entre otras cosas, porque los mismos cancilleres han sabido diferenciar lo que son las sanciones que van contra el pueblo y las sanciones que van directamente a, al grupo dirigente que está actualmente en Venezuela. Ujú. Por eso es que Giovanni, las sí, sanciones es contra sus recursos, claro. tratando de buscar y conseguir, y han detectado testaferros de, de los personeros del gobierno. Y las sanciones son fundamentalmente económicas, Ujú. ¿no? Dos preguntas en una, Giovanni. Por un lado, ¿no cree que llega tarde esta determinación de la OEA? Y por el otro lado, ¿no se verifica una profunda hipocresía en estas firmas, teniendo en cuenta que aún hoy
los Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de petróleo de Venezuela? Bueno, de que han llegado tarde es evidente. Ojalá y esto se hubiera producido antes. Esto fue posible porque el referéndum que hizo la oposición el 16 de julio del año pasado quedó en evidencia de que Maduro estaba en franca minoría. Y por último, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue otro fraude aparte de estas últimas elecciones. Todo ese correlato es lo que ha permitido que hayan avanzado las sanciones. Con respecto a Estados Unidos, será un poco lo mismo que usted dice. Hay que ver si las sanciones de un embargo petrolero no afecta no solamente al gobierno, sino inclusive también a la gente en común. Giovanni, muy buenos días. Luis Tarulo lo saluda. Una consulta, salvando, pero se lo digo con todas las distancias que hay que salvar al respecto en esta analogía. ¿Podría de alguna manera compararse en este derrotero al régimen de Maduro con una democracia amañada en el límite de la ley, con el de Bashar al-Assad o el de Kim Jong-un, o que vayan en ese camino? Bueno, lo que ha sucedido en Venezuela está más centrado en eso que se llama el socialismo del siglo XXI, que es un proceso hacia la dictadura por mecanismos democráticos, entre comillas. Me explico. Lo que han hecho es que al llegar al poder este grupo de gente que está vinculado a lo que se llama el Foro de Sao Paulo, lo que hace es alterar la Constitución y a partir de allí comenzar a realizar procesos electorales amañados, donde controlan el Consejo o la Registraduría Electoral, controlan todo tipo de acciones de premios y castigos para los votantes, y con eso se inaugura lo que pudiéramos llamar una dictadura de nuevo tipo, o sea, una dictadura por los canales electorales. En este sentido, es un proceso realmente inédito en Venezuela, no solo en Venezuela, sino en América Latina. El caso de Nicaragua es ejemplo de eso, el caso que estamos viendo en Bolivia es ejemplo también de ello. Pero al final se trata de un proceso dictatorial, con las mutaciones que han emprendido para dar síntomas supuestamente democráticos, pero que en el fondo no lo son. No hay división de poder, no hay libertad de prensa, en fin, los derechos de todos los venezolanos están conculcados y tiene características muy propias, aunque definitivamente son gobiernos dictatoriales. Porque esto incluye además ahora la novedad, porque hasta el momento la gente incluso podía salir libremente, pero también incluye las restricciones, lentamente pero sin pausa, que impide a la gente exiliarse de alguna manera, ¿no? Este tipo de restricciones. Así es, porque hay una confiscación de los pasaportes, no entregan pasaportes para que la gente no pueda salir, o inclusive para los que salen después no puedan migrar para los países que les sean provechosos. En fin, es un mecanismo realmente exasperante y preparado con la mayor sin el mayor disimulo para lograr que la población sea subyugada totalmente por este gobierno. Claro. Giovanni, dos preguntas finales. Una tiene que ver con Cuba. Miguel Díaz-Canel ha reemplazado a Raúl Castro y la pregunta es si usted estima que puede haber algún cambio en la relación de Cuba con Venezuela, o eventualmente se seguirá trabajando de la misma manera que lo ha hecho Castro con Maduro hasta prácticamente el momento, ¿no? Bueno, hasta ahora no hay señales distintas, excepto el cambio de nombre. No podemos adelantarlo sobre si hay un propósito de cambio, que hasta ahora no se han visto de manera explícita ese tipo de cambio, excepto el cambio de nombre, pues. Claro. Una persona que ha sustituido a Raúl Castro. Pero bueno, habría que esperar a ver si eso se trasluce de verdad en un cambio significativo.
Bien. Y la última tiene que ver con los venezolanos en Argentina. ¿Tiene usted conocimiento de la cifra aproximada de venezolanos que han venido al país? Se ve en Buenos Aires, se ven muchos de ellos con Sí. una enorme preparación. E inclusive, mire, una anécdota personal. Yo hace añares que estudio inglés y sigo tomando clases, y me encontré el otro día con un profesor de inglés que había llegado de Venezuela, un hombre ingeniero en petróleo. Nada más ni nada menos, una muy buena preparación, una buena formación, e inclusive aquí en la propia Buenos Aires es el comentario respecto de el carácter, el humor y los buenos modales que se utilizan, ¿no es cierto?, la educación que exhiben a la hora de atender una mesa, de brindar un servicio. ¿Tiene idea de cómo está esa situación? ¿Cuántos venezolanos han venido? Más de 400.000. A la fecha, 400.000. a abril de este año, según indicaciones de migración, había más de 400.000, de los cuales 60.000 estaban ya radicados. O sea, radicados en términos de migración significa que tienen sus papeles, tienen su DNI temporario o permanente. Uh-huh. Esa es la cifra. Le hago una pregunta casi personal, y si es inconveniente no le pido que me la responda. ¿Usted actualmente está en condiciones de regresar a Venezuela? Sí, si pudiera, hasta donde sé, sí pudiera regresar a Venezuela. Ajá. Pero el problema es que ando sin pasaporte. Claro, por eso se lo pregunto. Tal vez pueda regresar y ya no volver a salir eventualmente, ¿no? Sí, Uh-huh. es posible esa percepción que usted dice. La coyuntura política y social de Venezuela hoy lo provoca, lo seduce como para volver, o prefiere estar estos tiempos por aquí. Bueno, la situación de ahora es peor que cuando me vine hace aproximadamente 2 años. De modo pues que no hay nada que me busca en este momento a regresar. Uh-huh. Giovanni, ha sido un placer hablar con usted. Seguramente lo volveremos a molestar. Ha sido un contacto muy, pero muy placentero. Ha sido muy amable también. Que siga muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Giovanni Mesa Dorta es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, es historiador, es profesor invitado de la Facultad